La Luz Radio presenta, por cortesía de S.I.MAT Bienes Raíces, Carabobo, Venezuela. LM Producciones lleva a tu empresa a otro nivel audiovisual. Inversiones Sana Irán, haciendo las mejores almohadas de Venezuela. Y damos inicio al programa Pasto Fresco con el pastor Dalmiro Salazar. Dios les bendiga. Soy el pastor Dalmiro Salazar, un servidor del Señor Jesucristo, de su iglesia y de usted. Bienvenidos a La Luz Radio y a este su espacio Pasto Fresco, una palabra de fe, de esperanza y de consuelo. Saludamos a todos los hermanos que nos acompañan cada domingo desde diferentes latitudes, prestándonos su atención y brindándonos sus palabras de bendiciones y aliento. Gracias a Dios por ustedes. Oramos para que el tema de hoy también les sea de bendición. Estaremos pues hoy domingo 28 de febrero de 2021, por la gracia de Dios, desarrollando el tema la obediencia a la palabra de Dios. Para ello vamos a estar estudiando el texto de Mateo, capítulo 5, versículo 17 al 20. Por lo cual les pido, si tienen sus Biblias, que nos acompañen allí con ese texto. Para Jesús fue prioridad obedecer la palabra de Dios. Él mismo fue obediente a ella y exhortó a sus oyentes para que también lo hicieran. Cuando Jesús le habló a sus seguidores la palabra de Dios, la Escritura, se estaba refiriendo al Antiguo Testamento. Hoy, cuando hablamos de las Escrituras, de la Biblia, nos estamos refiriendo no solamente al Antiguo Testamento, sino también que nos estamos refiriendo al Nuevo Testamento. De tal manera que cuando hablamos de la Escritura, nos referimos hoy tanto al Antiguo Testamento como al Nuevo Testamento. Por supuesto, para obedecer lo que la Biblia enseña, es necesario interpretarla correctamente. Eso fue precisamente lo que Jesús hizo. Según el párrafo de Mateo capítulo 5, el versículo 17 al 20, que nos proponemos estudiar. La esencia de este texto es que la obediencia a la palabra de Dios es un requisito fundamental para ser un discípulo de Jesucristo. Y que seguir a Jesús como su discípulo implica tanto obedecer como enseñar a otros a obedecer lo que la palabra de Dios enseña. Así que no es solo un asunto de conocer, es necesario obedecer y enseñar a otros a obedecer la palabra de Dios. Vamos pues a ver lo que enseña el texto. Mateo capítulo 5, versículo 17 dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas.
No he venido para abrogar, sino para cumplir. Jesús le dijo a sus oyentes que su mensaje no anula la revelación anterior y que él había venido para cumplirla y cumplir esa palabra que había sido ya revelada. En el versículo 18 dice: porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Les dijo aquí que la vigencia de la ley, las escrituras, y recuerden que en este contexto se está refiriendo al Señor al Antiguo Testamento, no pasaría hasta que todo lo que allí estaba escrito se cumpliera. En el verso 19 dice: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. El que desobedece uno de los mandamientos, cualquiera de ellos, pequeño o grande, de la palabra que ha sido revelada por Dios, va a recibir un castigo. Y el que enseña a desobedecer los mandamientos también va a tener problemas. El que obedece los mandamientos de Dios va a ser recompensado. Y el que enseña a obedecer los mandamientos de Dios también va a ser recompensado. Es lo que el Señor está diciendo acá. En el verso 20 dice: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. La justicia aquí se refiere al cumplimiento de lo que Dios quiere, a la obediencia de la voluntad de Dios. Por lo general, el término justicia en el Nuevo Testamento indica la voluntad de Dios, lo que Dios quiere. Por eso Jesús dijo a Juan el Bautista: es necesario que hagamos toda justicia. En ese sentido, la obediencia de un discípulo de Jesucristo debe ser superior, en cuanto a que debe ser una obediencia objetiva, clara, coherente, consistente con la enseñanza de la palabra del Señor. Y el Señor nombra a los fariseos y maestros de la ley porque ellos, como entendemos por otros textos, enseñaban, pero no obedecían lo que ellos mismos enseñaban. Su testimonio estaba muy cuestionado. El discípulo de Jesucristo no debe ser así, y en ese sentido debe ser superior a la de los escribas y maestros de la ley. Ahora bien, en estos versículos se plantea a los discípulos el desafío de seguir los pasos de Jesús. De modo que, así como Él, ellos también obedezcan y enseñen a otros a obedecer la palabra de Dios. Jesús dijo que el que practica y enseña los mandamientos de Dios será considerado grande en el reino de los cielos. En los versículos 17 al 18 del texto, Jesús habla de la permanencia y de la vigencia de la ley, es decir, las Escrituras, cuyo cumplimiento cabal es el mismo Jesús. Y en los versículos 19 al 20 habla de los efectos de la ley, las Escrituras, sobre quienes la obedecen o sobre quienes la desobedecen, con hincapié en el cumplimiento de esta por parte de sus discípulos. Así pues, el texto en su conjunto nos enseña que los discípulos de Jesús y todo creyente en Jesucristo está llamado a hacerlo, deben obedecer la palabra de Dios. Así también, y en este sentido y orden de ideas, el texto presenta razones por las cuales los discípulos de Jesús deben obedecer la palabra de Dios. En primer lugar, porque Jesús, el Hijo de Dios, la obedeció.
Es la enseñanza del verso 17. En segundo lugar, porque la palabra de Dios está siempre vigente. Es lo que enseña el verso 18. En tercer lugar, porque la desobediencia trae consecuencias negativas y la obediencia trae consecuencias positivas. Es el mensaje del verso 19. En cuarto lugar, porque la obediencia a la palabra de Dios es una condición inherente a todo cristiano, a todo hijo de Dios y por supuesto a todo discípulo de Jesucristo. Una marca distintiva, y es la enseñanza general de todo el Nuevo Testamento que explica el Antiguo Testamento en su contexto, una marca fundamental de un hijo de Dios, de un creyente verdadero, es que se caracteriza por obedecer la palabra del Señor. Todo gira y todo comienza, se desarrolla y termina con la palabra del Señor. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que, primero, Jesús es el modelo de obediencia a la palabra de Dios para los cristianos de todos los tiempos. Él interpretó y enseñó la palabra de Dios en su propio contexto y la puso en práctica en su propia vida. De tal manera que Jesús es el modelo que debemos seguir si deseamos aprender a obedecer la Biblia. En segundo lugar, la obediencia a la palabra de Dios es pertinente para cada generación de cristianos. La palabra de Dios es la misma ayer, hoy y siempre. La palabra de Dios fue pertinente para nuestro Señor Jesús. Él la interpretó, obedeció, enseñó y aplicó a la generación de sus días. Nosotros debemos hacer lo mismo. Conocer las Sagradas Escrituras y conocer la cultura en la cual nos movemos es fundamental a fin de encontrar la pertinencia y el contexto adecuado para la lectura, el estudio, la interpretación, la aplicación y la enseñanza de la palabra de Dios para nuestra generación. En tercer lugar, la desobediencia a la palabra de Dios va a traer consecuencias dolorosas en cualquier contexto. Desobedecer la palabra de Dios y, peor aún, enseñar a otros a desobedecer son dos acciones que el Señor Jesús condena. El que desobedece lo que enseña la Biblia, implícitamente por sus hechos, está enseñando a otros a desobedecerla. En verdad, todos enseñamos mediante nuestro ejemplo, sea este bueno o sea este malo. Y todos sabemos que la desobediencia va a traer consecuencias que no son las mejores. Va a traer consecuencias negativas. Pues esto también es cierto con respecto a la palabra de Dios. Desobedecerla es ir contra lo que Dios quiere para nosotros. Y eso no puede sino traer consecuencias negativas para nuestras vidas y para aquellos a quienes le enseñamos, sea con nuestras palabras o sea con nuestro ejemplo. En cuarto lugar, el verdadero cristiano se distingue por la obediencia a lo que Dios exige. La pregunta aquí más importante que un creyente debe hacerse siempre es: ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? En consecuencia, ¿qué es lo que el Señor quiere que yo crea? Lo que el Señor quiere que yo haga, lo que el Señor quiere que yo sepa. Esas son preguntas importantes que el texto de la Escritura, el canon de la Biblia aprobado por Dios, nos va siempre a responder. Y en esa respuesta, si la aplicamos, vamos a encontrar la bendición del Señor. De tal manera que no es solo un asunto de saber, sino de obedecer la palabra de Dios. Allí está la bendición.
Por supuesto, para obedecerla es necesario comprenderla. Y para comprender la palabra de Dios es necesario leerla, estudiarla, interpretarla, aplicarla a mi vida personal y luego enseñarla correctamente. Como cristianos temerosos de Dios, no podemos eludir esta responsabilidad. Nuestra vida y misión es enseñar a obedecer todas las cosas que Él ha mandado. De tal manera que leer, estudiar, interpretar, aplicar y enseñar a obedecer la palabra de Dios es la esencia de la vida cristiana y del discipulado cristiano. Es la esencia del trabajo dentro y fuera de la iglesia. Entonces debemos aplicarnos a la lectura, al estudio, a la interpretación, a la aplicación y a la enseñanza de la Biblia, tanto con nuestras palabras como con nuestro ejemplo. No es posible ser un verdadero cristiano, un verdadero discípulo de Jesucristo y al mismo tiempo vivir en franca y clara ignorancia y desobediencia a la palabra de Dios. Ahora, mis queridos hermanos y amigos, conocer la palabra de Dios y obedecerla es la mayor bendición que Dios puede otorgar a nuestras vidas. Por eso, queremos invitar a todos aquellos que aún no conocen a Jesús como su Salvador y Señor personal a que lo hagan, aceptando las buenas noticias de salvación, que te dicen que Dios te ama. La Biblia dice que Dios amó mucho al mundo y que dio a su único Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, dice Juan 3:16. También dice que el pecado nos ha separado de Dios, en Romanos 3:23. Y dice que Jesucristo murió y resucitó por nosotros. Dice en 1 Corintios 15, 3-4, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Además a todo esto, las Sagradas Escrituras nos prometen que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es la enseñanza de Romanos 10, 9-10. Mi querido amigo, si Dios te ha inquietado a buscar al Señor, háznoslo saber. Queremos orar por ti. Queremos tenerte presente en nuestras oraciones, en nuestro ministerio, para que Dios te guíe al Salvador. Llegamos así a el final de un nuevo espacio de Pasto Fresco. Le damos gracias al Señor por habernos permitido compartir con todos ustedes otro Pasto Fresco desde las Sagradas Escrituras. Recuerden, hagan clic en me gusta para que interactúen con nosotros. También puedes hacernos saber tus opiniones y tus comentarios. Puedes escribirnos al correo electrónico pastofresco@gmail.com. También puedes hacer WhatsApp al 0424-4776-676. Puedes también ver y seguir nuestro Instagram en @laluzradio. Y por supuesto, puedes también vernos cada semana y compartir con nosotros por nuestro canal de YouTube, La Luz Radio. Que Dios te bendiga y será hasta el próximo domingo.